Bueno, el siguiente trabajo es un proyecto que sirve para hacer flujo de efectivo, flujo de caja. Y bueno, lo primero que hace es que la primera vez que entra, muestra el mensaje de que si existe una base de datos o no. Si es que existiera, entonces va a mostrar un mensaje de que sí existe y él se va a conectar con la base de datos. En este caso es la primera vez que estoy entrando al programa y me dice que no existe la base de datos. Entonces lo que hace es empezar a crearla. Una vez que crea la base de datos, entonces recién se va a conectar con ella, con la nueva base de datos creada ya en blanco, y va a aparecer el cuadro para poder ingresar al sistema. Como en este caso no hay usuarios, fíjense que me muestra el mensaje, pero no puedo ingresar a ninguna de las casillas porque no existe usuario. Entonces voy a crear un primer usuario y en esta parte lo que hago es crear el primer usuario. Entonces en este caso voy a crear algo sencillo, a ver, y lo voy a registrar. La segunda vez que se entra al programa aparece este mensaje en el cual dice si yo conexión con la base de datos existente, porque hay una base de datos que acabamos de crear. Entonces ingresa ahí, aparece el cuadrito que antes, y fíjese que el primer usuario está desactivado porque ya existe usuarios. Entonces voy a ingresar con el usuario que acabo de crear, así como su usuario y contraseña, ¿no? Ingreso y aquí tengo estas opciones. En datos tengo datos para crear de un usuario, ¿sí? Y las opciones que tengo es registrar, editar y eliminar. En este caso voy a crear, un usuario acá, registrar, y lo voy a crear. Otro usuario y lo voy a crear, ¿sí? Ahora, si yo quiero editarlo, elijo uno de los usuarios, lo edito, me va a crear los datos. Si quiero eliminar o cambiar alguno de esos datos, lo voy a poder hacer. Salvo, fíjense que estoy colocando el nombre del usuario como uno que hay más antes. Si lo quiero guardar, no debe permitirme. El usuario ya existe, entonces no me va a permitir crear ese usuario porque ya existe. Entonces voy a crear otro nombre para este usuario. Su cargo va a ser, digamos, contraseña, y lo guardo. Entonces acabo de editar el registro y si quiero eliminarlo, pues agarro y lo elimino. La otra opción que tengo para ingresar datos es cuentas, y aquí en cuentas lo que tengo, primero el nombre de la cuenta, por ejemplo salarios, y un código, ¿no? Registrar. Aquí existe lo mismo tiene las mismas tareas que en la anterior pantalla, en otra ventana. Se puede registrar, editar y eliminar, ¿no? Y lo mismo, tampoco permite repetir los nombres el nombre de cuenta y el nombre de código, ¿sí? Bien, en transacciones es un cuadro parecido a los anteriores, pero acá es el corazón del programa, que es justamente el que maneja el flujo de efectivo de la caja, ¿no? Tanto ingresos como egresos. En este cuadro acá va actualizando el saldo que se dispone para gastar, ¿no? Yo he hecho algunos ingresos
y algunos egresos para ganar tiempo. Bien, por ejemplo, vengo acá, puedo elegir, digamos, una fecha, la cuenta, va a ser un ingreso, ¿ya? Y la descripción. Y el monto. Crear el registro y lo carga, ¿no? También se puede eliminar, por ejemplo este de acá. Voy a editar. Primero tengo la fecha, la cuenta, fuente, y esto es un egreso, no es un ingreso, entonces lo voy a colocar acá y guardar la edición, ¿no? Fíjense que acaba de cambiar de ingreso a egreso. Y ahora puedo eliminar también cualquiera de estos. Por ejemplo, este de acá lo vamos a eliminar. Entonces vengo acá, lo elimino y ya, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que hace el programa. También tiene los reportes, movimiento por cuentas. Aquí va a ser un detalle de lo que del movimiento que se ha hecho por salarios. Tiene 2 salarios, entonces, y qué fechas, ¿no? Los ingresos extras, servicios básicos por cuenta, ¿no? Y aquí se puede guardar en PDF, en Excel. Lo mismo por usuario. Aquí muestra cada usuario que movimiento se ha hecho. Por ejemplo, ahorita solamente el usuario que ha hecho los movimientos es el 1. Si yo ingresara ahorita como otro usuario, se registraría también de ese usuario los movimientos que hizo. Y de las transacciones, ¿no? Entonces, el detalle de todas las transacciones que se hizo, ¿no? Básicamente, entonces, es el detalle que se hace de todos los movimientos que se hace en este programa. Bien, en la parte del código, tengo estructurado de la siguiente manera. Tengo un paquete que es controlador, que es el que me controla el modelo, ¿no? De las operaciones lógicas, ¿no? Control de acceso usuario me va a controlar justamente los datos al ingresar de un usuario, no al ingresar al sistema, o sea, su login. Vista menú me va a controlar justamente la primera pantalla grande que se muestra. Vista RE cuenta lo que me hace es controlar las operaciones de edición, reemplazo, después creación y eliminación de una cuenta. Control vista RE transa lo que hace es justamente hacer lo mismo, pero en lo que es en la transacción. Control RE usuario lo que hace es controlar la creación, eliminación y edición de un usuario. Imágenes, bueno, son imágenes de fondo que uso para la presentación de las ventanas. El modelo, aquí está justamente todas las clases que tengo yo para poder crear la lógica del programa. Acceso usuario me permite controlar lo que es la lógica. Un usuario puede acceder al programa. Conectar
acceso usuario. En acceso usuario, fíjense que tengo un ID de usuario que necesito yo registrar para saber justamente cuándo qué usuario se al programa, ¿no? Y eso me sirve para cuando yo haga los reportes saber qué usuario ha hecho ciertos movimientos, ¿no? Entonces aquí tengo un objeto que es conectar, de clase de conexión, para poder enlazarme con la base de datos, y operaciones BD, que es la que me tiene, que es la que tiene todas las operaciones en la base de datos, ¿no? Todos que tengo, todos los métodos que tengo para trabajar con la base de datos. Este método lo que hace es verificar si hay usuarios o no, y si no hay usuarios, pues por primera vez los va a crear. Verificar usuario lo que hace es verificar justamente si cuando usted ingresa una contraseña, los cargos y el nombre del usuario, el usuario sí existe, y si no le existe, pues va a rechazarlo, ¿no? Básicamente eso es lo que hace. Conectar. En conectar lo que hago es justamente crear la conexión con la base de datos. Acceder a la base de datos, una vez que se tiene la conexión, entonces se puede acceder a la base de datos mediante este método. Crear BD. No sé si se acuerdan, cuando entramos la primera vez en el programa, verificaba si había una base de datos, y si es que no hay, entonces la crea. Este es justamente el método que me crea justamente la base de datos. Y cesar conexión. Lo único que entonces conectar, en la clase conectar, lo que tengo esos métodos para que trabaje con la conexión de la base de datos y la base de datos para ser creada, ¿no? En cuenta, lo único que hago es hacer los gets y sets de los campos que necesito para luego asignarlos a la tabla correspondiente de la base de datos. Lo mismo pasará con usuario y transacciones. Aquí. Operaciones BD es el más grande de las clases que tengo, ¿no? Donde están los diferentes métodos para poder yo trabajar con los datos. Por ejemplo, generar siguiente índice. Lo que hace generar siguiente índice es capturar la información de la tabla, si es que la existe, y crea el índice del registro que voy a colocar en la tabla, verificando que no haya duplicidad de ese campo del índice, porque es con el cual se va a poder controlar el flujo de información de la tabla. Ubicar índice. En ubicar índice lo que hace es agarrar la tabla y captura el índice, el número de la fila con la que se está trabajando en la tabla que se muestra en la pantalla. Entonces, al hacer eso, va a capturar con eso, le va a permitir con eso capturar el índice del elemento que se ha elegido en la tabla, para poder usarlo para lo que se necesite. Ubicar el nombre en la fila. Bien, lo que hacen aquí es lo siguiente. Primero se captura una tabla, la fila que se trabaja, y el int columna lo que hace es pedir la información del campo en esa columna. Puede ser cualquier número, ¿no? Pero que tiene que estar dentro del número de columnas que hay en la tabla. Entonces, lo que hace es recuperar el valor de la columna en la fila que nos indica en la tabla, ¿no? Ubicar nombre en ID. Lo que hace es solamente agarrar el primer que se tiene la tabla, se tiene el ID, el número de la columna, no, el número de la columna de la tabla y el número de la columna del ID. Entonces lo que hace es cruzar la información de ambos, y la intersección de la columna de la tabla y la columna del ID
lo que hará es capturar el dato que necesitamos. Revisar objeto del tipo objeto 1, ¿no? Lo que hace es recibe un dato tipo objeto, y lo que hace es verificar si es primero si es un número real o es un número entero. Según eso, entonces lo va a tomar. Fíjense que acá los números que son los números que son como enteros y reales lo toma como eso, como variable. En cambio, los números que no son esos dos serán caracteres. Entonces fíjense que estas comillas de acá se usa justamente para caracteres. Y lo mismo, algo parecido hacen los otros dos de acá. Solamente que esta parte de acá se hace para poder fabricar. Lo que hice justamente capturar esto para poder crear recursos, la sentencia SQL, y para que vaya formando la sentencia, ¿no? Que está en medio de la sentencia. Y esta parte de acá es lo mismo, pero crea la parte final de la sentencia, cuando ya se va a cerrar la sentencia, ¿no? Es un tipo de objeto editable, es parecido a esto, pero cuando se está editando, ¿no? Cuando se está editando, entonces se usa esta parte de código, ¿no? Va revisando el casting y justamente va armando el SQL, pero cuando estoy editando aquí solamente verifico si es real, aquí verifico si es fecha, aquí si es una cadena. Ahora acá insertar registro, lo que hace es agarra la tabla, agarra el registro de tipo objeto, y lo que hace es justamente ir fabricando, ir insertar, ¿no? Para eso lo que hace es justamente crear la sentencia en la parte de acá, ¿sí? Y una vez que la crea, justamente la va a ejecutar, ¿no? Y va a crear y lo va a insertar la sentencia, y le va a insertar el registro en la tabla correspondiente que manda como parámetro acá. Aquí está, como manda como parámetro, ¿no? Van a comprometer la tabla, y según el tipo de objeto que me mande, porque tengo objetos para la tabla de usuarios, la tabla de transacciones, la tabla de cuentas, transar con y transar por. ¿Qué significa transar con? Transar con una cuenta, y transar transar por un usuario. Son 5 tablas que estoy manejando. Entonces, estos métodos me sirven para todos ellos, ¿no? Para mostrar registro en vez de, lo que hace justamente es, en el momento que se edita, lo que hace es generar la información para mostrar en los campos de texto, para poder ver de esos datos que se van a mostrar en la ventana qué cosa se va a editar. Tengo dos, este de acá y este de acá, ¿no? Por el momento estoy usando este, y el segundo para hice error. Hice la prueba, me funcionaba también, pero me quedé con el otro. Editar registro en vez de, ¿no? Cabe la aclaración. Esta parte de este método lo que hace es mostrarme la información. Y este de acá, una vez que tengo mostrado, captura la información que ya he editado, ¿sí? Y lo que hace es cambiar los datos en la tabla del registro que he elegido para editarlo, ¿no? Eliminar, agarra el registro que se agarra en la tabla, que se elige en la tabla de la pantalla, y se elimina, ¿no? Validar campos tabla, bueno, lo que hace es justamente es validar los campos de una tabla. Buscar dato en tabla, lo que hace justamente es se agarra la tabla, el objeto, el lugar en el cual quiero buscar, ¿no? Y si es que hay un error, me va a mandar el error.
y le mando el ID del registro que quiere en el ID del registro para poder buscar el campo de la tabla que yo quiero, ¿no? Y esto de acá son mensajes que he ido generando para poder mostrar las diferentes situaciones que se me puedan presentar en el programa, ¿no? Tengo que es el mensaje que está bien predefinido según estas palabras que yo uso cuando quiero llamarlas, ¿no? Y me va a mandar este mensaje. Y la otra que es un mensaje en el cual yo puedo colocar cualquier cosa acá, ¿sí? Puedo colocar cualquier cosa acá y me va a mandar ese mensaje de ahí. Bien. La otra es operaciones cuenta. Aquí básicamente es especialmente lo que voy a hacer con mi tabla cuenta, las operaciones que hacer yo con mi tabla cuenta. Lo primero, como en la cuenta, el usar justamente lo que es cuenta, ¿no? Lo que he creado yo en el método cuentas. Entonces hago particularmente para lo que es la cuenta. Lo que hace es justamente aquí listar y crear justamente una lista de cuentas, de las cuentas que tengo creadas. Si no hay, entonces lo mandará vacío, ¿no? Básicamente es eso, que lo cual lo voy a usar yo cuando quiera mostrarlo en control vista cuenta. En el reporte lo que hago justamente es ver cómo crear mi reporte. Por ejemplo, acá estoy dando una ruta que por defecto es para todos mis reportes, ¿no? Lo que hago acá es con esta propiedad, de lo que estoy haciendo es capturar, no importa en qué máquina esté creada, se ve el programa, lo que hará es hasta el punto donde está, en el directorio donde se ha creado el programa, va a capturar la información de qué directorio está, y a partir de ahí va a crear las carpetas, se llama, va a ir a esta carpeta serie y va a crear la carpeta reportes, donde tendría que estar justamente los reportes que quiero buscar, ¿no? Entonces en la parte de acá lo único que hago es justamente crear el reporte para poder mostrarlo, ¿no? Pero con la dirección que le estoy indicando acá, ¿sí? En aquí aquí voy a mandar la ruta del archivo, ¿sí? Lo cual se va a añadir a la ruta del reporte y para poder ubicarlo, ¿no? ¿Dónde estamos? Y operaciones transar. En operaciones transar es lo mismo que operaciones cuenta, ¿no? Fíjense que en acá lo que estoy creando una lista. ¿Dónde estamos? Aquí. En aquí estoy creando una lista para la transacción, ¿no? Entonces voy a crear la lista para la transacción que voy a mostrar yo en control de transar. En acá lo que hago es buscar ID de cuenta. Este buscar ID de cuenta lo que me hace es justamente en la vista que tengo en control vista transar, hay una parte que es, hay un combo que es de cuentas, ¿no? Entonces lo que hace es justamente esto, buscar justamente el ID de la cuenta, del combo que tengo ahí. Aquí lo que hago es cambiar las fechas porque tengo una ventana que es que es para colocar las fechas, y lo que hace es la fecha que yo introduzca ahí, entonces va a verificarme y va a ver, ¿no? Y si es que necesita cambiar, lo voy a cambiar. Para eso cambiar la fecha útil a fecha SQL, cambiar una cadena a fecha SQL, son métodos que en algún momento voy a usar en el programa. Y esto solamente es para poder validar esta parte de acá. Esto. Si bien tengo una parte de acá que es justamente buscar el ID de la cuenta según la tabla, ¿no? En este caso la tabla transar, ¿sí? En la parte de acá lo que hago es agregar, ¿no? a mi combo todas las cuentas que yo tengo, ¿sí?
para que se muestre en mi control vista transar. Eso es lo que hace este método de acá, ¿no? Y OP usuarios es básicamente que lo que cuenta, pero lo que hará es crear una lista de usuarios. ¿Dónde estamos? Aquí está. Voy a crear uno. Estoy usando justamente está creando una lista de usuarios, y esta lista de usuarios la va a usar en control vista usuario para mostrar todos los usuarios que haya. Aquí están los deportes que he creado, los cuales justamente va a llamar los cuales justamente va a utilizar acá en operaciones deportes, ¿no? Y las vistas. Estas vistas son justamente lo que todos ven en la pantalla por la cual se va a acceder. Acceder al usuario es donde está el login de usuario. Ahí está. Control vista menú es justamente el menú grande en el cual vemos para ingresar. Control cuenta. El control vista cuenta, vista RE cuenta es justamente donde se crea, se edita, se elimina lo que son las cuentas. Vista RE transar, que es la más grande, ¿no? Fíjense que es la fecha. Cuenta. Fíjense, este es el combo justamente que le está haciendo aquí, donde hay una opción en OP transar que es justamente la que dice agregar cuenta combo, es justamente esta que permite cargar en este combo, la que me permite cargar las cuentas. Bueno, tipo de operación e ingresos están definidos por defecto, ¿no? Y control vista usuario, que es la misma que tenemos en cuenta, pero para el usuario, ¿no? Y básicamente sería todo. Y también tengo aquí mi paquete de pruebas, que son justamente en las que he ido probando los métodos más significativos que he estado usando. ¿Sí? Bueno, eso sería en sí todo lo que he hecho y todo lo que he usado para poder generar este proyecto de flujo de efectivo.